El jefe del Comando Estratégico de Venezuela, Remigio Ceballos, anunció el despliegue de 25.000 soldados en todo el país. Con esta operación, el oficialismo espera capturar a quienes buscarían el fin del gobierno del presidente Maduro. Mantengamos y extendamos el espectro operacional para garantizar la búsqueda de posibles amenazas que se encuentren dentro de nuestro sagrado territorio nacional. Vamos a ejecutar operaciones de escudriñamiento a lo largo y ancho del territorio nacional para garantizar que cada centímetro de nuestra tierra esté libre de mercenarios, paramilitares y cualquier otra amenaza que atente contra la vida de los venezolanos y las venezolanas. Bien, para establecer contacto y también para ahondar en este tema, vamos a hablar con Néstor Rosanía. Él es experto en seguridad. Néstor, bienvenido a Hoy en el Mundo, bienvenido a Cable Noticias. Gracias a ti y a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la situación de lo que ha ocurrido en Venezuela y de las recientes declaraciones del presidente de ese país, Nicolás Maduro, que indica que desde Colombia se estaría fraguando una incursión militar. Hablemos acerca de esta situación. Bueno, dos variables. Desde lo militar aún no es muy claro lo sucedido. Hay algunos videos que hablan de algún intento, digamos, de manera fluvial, algún tipo de hostigamiento, pero no queda muy claro qué fue lo que sucedió, ni hay unas imágenes de apoyo o algo que nos pueda dar como contundencia frente a algún tipo de operación. Pareciera más si llegara a ser verdad, porque también esto puede ser una falsa bandera. Una falsa bandera es el concepto que se le da cuando las mismas dictaduras, sobre todo se utiliza en regímenes de dictaduras, generan falsos ataques, digamos, para legitimar algún tipo de decisión política. Entonces, o puede ser una falsa bandera, o en caso de que haya llegado a ser cierto, podría ser más un tema digamos, un tema interno, no necesariamente es que los Estados Unidos, con ayuda de Colombia, intentaran hacer una incursión militar, porque obviamente eso sería un tema mucho más complejo. Y desde lo político, Venezuela históricamente ha utilizado una misma estrategia que hoy utilizan con ellos el gobierno de Trump, y es buscar el enemigo externo. Cuando la crisis es muy fuerte a nivel interno, lo que buscan es alguien externo a quien echarle la culpa o generar una cortina de humo, algún distractor para minimizar las crisis. Entonces, esto puede ser parte de ese enemigo externo en medio de una crisis que en Venezuela ya no solo es lo político o lo económico, sino el tema del coronavirus y la pandemia, cómo crece rápidamente en el país. Bien, usted mismo mencionaba, Néstor, que no hay imágenes de apoyo, no hay algo claro de lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, Nicolás Maduro dijo que habían 8 personas que habían resultado muertas y que al parecer esto habría sido una incursión militar fraguada entre Colombia y Estados Unidos y que esto iba dirigido hacia él, que iba dirigido para matarlo. ¿Por qué él está diciendo esto y asegurando esto y no da como unas pruebas claras para el mundo? La constante de las dictaduras es siempre dar comunicados, pero nunca generar pruebas frente a nada. Recordemos todos los hechos, desde el gobierno Chávez hasta hoy, cuántas veces nos ha culpado a Colombia y a una conspiración desde Bogotá para atentar contra Maduro, y nunca hemos visto unas pruebas contundentes frente a eso. Entonces, en mi parecer, podría ser más en la lógica de falsa bandera, generando falsos ataques para buscar ese enemigo externo, o un tema interno, digamos, de una disidencia militar podría ser que intentara hacer un ataque de estos. Lo cierto es que Maduro ni siquiera duerme en el Palacio de Miraflores. Maduro, y eso lo han aprendido la inteligencia cubana, cuántos años intentaron capturar o asesinar a Fidel Castro y nunca lo pudieron hacer, y era porque tenía un alto nivel de movilidad. Entonces no duermen en los palacios presidenciales, se mueven por diferentes bases militares a nivel nacional, y eso es lo que les da, digamos, un margen de seguridad. Entonces, si quisieran asesinar a Nicolás Maduro, lo primero que tendrían que infiltrar es la inteligencia para poderlo ubicar, cosa que no es fácil. Los cubanos manejan gran parte de esa inteligencia. Entonces, me parece que más allá de un hostigamiento interno, no es una acción realmente militar desde los Estados Unidos o Colombia. Frente a esto, Estados Unidos y Colombia, ¿qué han dicho? Bueno, Estados Unidos está en medio de una crisis interna. Trump ha manejado de una forma desastrosa el tema de la pandemia, y hasta este momento, hasta ahora, no he visto ningún tipo de pronunciamiento de Trump. Seguramente dará alguno, o el Departamento de Defensa o el Departamento de Estado.
pero pues será deslegitimando todas las, digamos, todas estas afirmaciones de Nicolás Maduro. Y el presidente Duque hasta hoy tampoco se le ha visto, no he escuchado hasta a esta hora un pronunciamiento, pero pues Duque, que tiene unos escándalos impresionantes donde el ejército persigue y espía a los periodistas, se acaba de destapar un contrato con Recursos de la Paz que fue canalizado para otros recursos, la tensión que tiene Duque interna es impresionante. Entonces no hemos visto un pronunciamiento. Pudiera ser, bajo la teoría de la geopolítica, que Duque también buscará al enemigo externo. Entonces, si canaliza ese pronunciamiento de Maduro, intentaría disminuir la crisis tan impresionante que tiene hoy dentro del país. Bueno, sabemos que no hay imágenes claras ni imágenes de apoyo, pero ¿qué es lo que usted conoce? ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Porque se habla de que fueron algunas lanchas que estaban llegando a ese lugar, pero Nicolás Maduro dice que realmente fue un plan más grande orquestado desde Colombia. ¿Cuál es lo que realmente se conoce y lo que usted tiene como conocimiento como analista? Bueno, lo primero es que en estos escenarios es complejo porque las noticias falsas abundan, y noticias falsas no solo desde portales, sino desde los mismos estados. Los estados también son generadores de noticias falsas. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso, digamos, de lectura de mucha información y empezar más o menos a intentar cazar una realidad o aproximarse a ella. Lo que hemos visto, y más en estos casos de seguridad, es más complejo. Lo que hemos visto es, como tú decías, dicen que puede haber... se intentó más bien hacer un desembarco de tipo fluvial, unidades tácticas, o sea, quiere decir que no utilizaron grandes barcos, sino eran, digamos, pequeñas lanchas Kodiak con tipo comando, intentar hacer algún tipo de operación. Eso es lo único que tenemos más o menos a esta hora. Pero lo que decimos, Adriana, sin unas imágenes de apoyo, sin una certeza, casi que estamos como en una neblina de saber qué realmente fue lo que sucedió. Es decir, que no se puede hablar bajo ningún aspecto en este momento de una invasión marítima como lo indican las autoridades y el presidente de Venezuela. No, claro que no. Y bueno, yo lo que escuché a Maduro, y eso, digamos, intenta darle una variable que sería ¿cuál? Que serían mercenarios internacionales contratados para hacer una operación tipo comando contra él. Porque un desembarco militar por parte de los Estados Unidos sería muy grande. Digamos, Estados Unidos tiene la mayor flota naval, tendría las capacidades para hacer un desembarco impresionante si lo llegara a querer hacer. Ahora, ¿por qué no lo ha hecho? Por una lógica sencilla, que se llaman las guerras de cuarta y quinta generación. Quiere decir que si Estados Unidos llega con hombres de infantería a territorio venezolano, se activaría una guerra no solo convencional o regular entre el ejército de Estados Unidos y el ejército de Venezuela, sino lo peor, con las milicias bolivarianas, que es ese margen importante que tienen ellos de civiles armados, y eso crearía una guerra estilo Irak o Afganistán, que es lo que menos Estados Unidos quiere ahora y digamos durante mucho tiempo. Entonces esas guerras a Estados Unidos no le van bien, por eso no hace ningún tipo de invasión militar y por eso, digamos, en tantos años no lo han hecho. Ni Trump en todos estos años se ha atrevido porque sabe lo grave que no sería el ejército de Venezuela, sino de esos colectivos o esas milicias. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha indicado que fueron dados de baja, como lo dice él, 8 personas y 2 resultaron detenidas. Él indica que detrás de toda esta situación estaría un plan de Cliver Alcalá Cordones, general en situación de retiro, que recordemos él se entregó a las autoridades en Estados Unidos. ¿Quizá podría tener esto algún sentido? Sí, digamos, o sea, en la lógica de lo que ellos quieren, o la línea que ellos quieren construir, que es una digamos, que contrataron a un grupo de mercenarios, pues lo que intentan es vincular a militares de la oposición, entonces le intentan dar como esa vía. Ahora, lo que yo creo es que si intentan hacer un tipo de operación de estas tácticas, necesitarías mucha mayor logística, y como les digo, sería una operación muy quirúrgica, no sería desembarcando, sino que realmente sería una operación muy quirúrgica dentro de la unidad militar donde se encuentra. Sí, bueno, invitamos a Néstor estrategia. Néstor, lo invitamos a usted para que vea las siguientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dijo que la fallida incursión marítima que frustró su gobierno tenía como objetivo terminar con su vida. Tenemos los lugares donde fueron entrenados.
Tenemos las pruebas y se ha declarado públicamente el asesor de Estados Unidos, un funcionario estadounidense, asesor en la guerra de Irak y Afganistán, que el día de ayer en la noche declaró y mostró los contratos firmados por la oposición venezolana para privatizar y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matarme. Bueno, estas han sido las declaraciones que ha entregado Nicolás Maduro después de conocerse sobre esta supuesta incursión marítima en ese territorio. Para finalizar, Néstor, quisiera saber si Nicolás Maduro tomó acciones al respecto, quizá ubicó más militares en esta zona o hizo algún tipo de movimiento referente a esta supuesta incursión militar. Bueno, los datos que ellos han dado es que sí ha existido una militarización de varios lugares del país y la CEVIL, la Central de Inteligencia Venezolana, dicen que está activa, digamos, con un nivel alto de vigilancia frente a muchos actores, investigación y demás. Eso es lo que dicen desde el gobierno de Venezuela. Seguramente habrían tomado algunas medidas, pero como te digo, no sabemos si realmente esto es algo real o hace parte de la falsa bandera. Bien, pues es Néstor Rosanía, experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Gracias por estar conectado con Cable Noticias, Néstor. Gracias a ti, Adriana, y a todos los televidentes de Cable Noticias.